¿Se han dado cuenta en la lectura bíblica esta noche que Dios es preciso? Ese pasaje ahí en Éxodo 39 habla de la preparación del santuario. Qué preciso era Dios cuando era de los muebles y el diseño de la casa de Dios. Y Dios no nos deja en ignorancia. Tenemos un Dios de precisión. No tienes que usar las palabras, pero ojalá, tal vez, a lo mejor. Esas son palabras de duda. Este Dios es un Dios de confianza. Es el Señor de detalles. Es el Señor de confianza. Mira, si tú quieres saber la voluntad de Dios, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, y conoceréis la verdad, ahí en el libro del Evangelio de San Juan. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Si tú quieres saber la voluntad de Dios, puedes saberla. Dios era preciso en la construcción del santuario. Él es preciso con las instrucciones que Él dejó a la iglesia. Él es preciso cuando Dios habla de la voluntad de Dios. Dios no nos deja patinando. Y esta tarde, yo no sé cuántos aquí han pensado, pues, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es Dios tiene para mi vida? Mira, cuando yo era joven, yo fui salvo a los 9 años de edad. Hace 56 años, tenía 9 años de edad. No trates de pensar, I'm 65 years old. Okay. 56 y 9 es 65 years old. Pero hace 56 años fui salvo. Y yo pensé, como era recién nacido en el Señor y todavía no sabía que Dios era un Dios de precisión y Dios no hace errores y Dios es perfecto en todas sus decisiones, yo pensé, ¿qué Dios tiene para mí? Pero mientras que empecé a desarrollar la vida cristiana y empecé a ver en las Escrituras que Dios no hace errores con nuestras vidas. Nada más en aquel entonces fui salvo en una iglesia americana. No había, sí había iglesias hispanas, pero eran muy raras en aquel entonces. Entonces fui salvo, en realidad soy producto de un ganador de almas que fue casa por casa tocando las puertas en el barrio donde yo vivía, o en la colonia, en Dallas, Texas. Había un joven de 21 años de edad, recién graduado de la universidad, estudió para el ministerio y tenía una gran carga para las almas perdidas. Y él trabajó sistemáticamente el lugar donde vivíamos, y un día llegó a nuestra casa y ganó uno de mis hermanos mayores a Cristo. Yo tenía 9 años de edad, mi hermano en aquel entonces tenía unos 15, 16 años, y yo vi la vida de mi hermano, yo vi su vida transformada por el poder de Dios. No puedes convencer un hermanito de 9 años de edad cuando su vida fue completamente transformada. Y me di cuenta desde aquel entonces que Dios es un Dios de precisión. No servimos un Dios tal vez a lo mejor un día, no. Dios no nos deja inquietos. Dios nos da los detalles. Y esta tarde les quiero predicar rápidamente cómo encontrar la voluntad de Dios. Porque hermanos, en realidad la voluntad de Dios juega un papel tan importante en las vidas de cada uno de nosotros. El libro de Primera de Juan, mira, hay nomás 5 capítulos cortitos. Lo puedes leer en unos 20, 25 minutos. Y en realidad, si leas ese libro 2 o 3 veces diario, toda la semana, vas a empezar a darte cuenta que había un grupo de creyentes que Juan está escribiendo ese libro, que empezaron ya a titubear y vacilar en ese asunto de la voluntad de Dios. Y Juan el apóstol entonces les habla a ese grupo de la voluntad de Dios y menciona 3 grupos, menciona padres, jóvenes y hijitos. Si pudiera estar refiriéndose
a niños, a jóvenes y adultos. Pero lo más que leas esos 5 capítulos, te vas a dar cuenta que él se refería a 3 diferentes grupos de nivel de crecimiento del Señor. Se refería a los recién nacidos con la palabra hijitos. Fíjese qué interesante que Juan usa la palabra familiar. A veces mi esposa me llama hijo. No soy su hijo, pero es palabra de ternura, es palabra de cariño, es palabra de amor. Y me dice hijo. Y fíjese qué interesante que Juan usa esa palabra, nada más lo usa con más dulzura, hijitos. Porque él sabe que los recién nacidos no tienen el discernimiento, no tienen la sabiduría para poder discernir en el camino de Dios, y los trata con ternura, los trata con respeto, los trata con cariño y amor. Hay otro grupo que Juan se refiere ahí en el 2º capítulo que llama él jóvenes. No se refiere a personas de 12 a 18 años de edad, se refiere al crecimiento espiritual. Aún a ese grupo que él se refiere, jóvenes, ahí está todo en el 2º capítulo de Primera de Juan. El segundo grupo le llaman jóvenes. Ese grupo ya era un grupo de creyentes ya fuertes, al nivel que el apóstol dice a este grupo que habían vencido el maligno, habían tenido victoria tras victoria sobre Satanás, sobre la carne, sobre el diablo y sobre el mundo. Entonces les llama jóvenes. Pues después hay otro grupo que Juan se refiere, que le da el título padres. Acuérdense, estamos hablando de precisión. Así como el santuario era preciso, lo hicieron exactamente, precisamente como Dios les había dicho. Fíjense qué preciso es Dios. Él permitió que esos hombres nacieran en esa época, les dio esos dones especiales para que pudieran hacer a la medida que Él estaba hablando del santuario. Les dio esos dones, nacieron precisamente en esos días con esos dones para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y no es por casualidad que usted ha nacido en esta época. Que ha nacido, que yo le estoy predicando. Todo está en la voluntad de Dios, hermano. Dios es preciso de todas las cosas. Fíjese qué preciso es Dios. Cuando yo nací el 12 de septiembre de 1947, yo me convertí a un hijo y mi mamá se convirtió a madre la 7ª vez. Yo soy el hijo número 7 de 12 hijos que tuvo mi mamá. En aquel entonces tenían la filosofía que es más barato por la docena, ¿verdad? Entonces yo nací número 7 en la familia. Y qué interesante que Dios en su infinita sabiduría dice, este niño yo lo voy a salvar a los 9 años de edad. Y unos días después que él sea salvo, yo lo voy a llamar a predicar. Y él va a necesitar una ayuda, él va a necesitar una esposa un día. Él tiene estos puntos fuertes y él tiene estos puntos débiles. Y le voy a hacer nacer una compañera con esos talentos, esa capacidad. Estamos hablando que Dios es el Dios de precisión. Y no es por casualidad que mi esposa nació el 23 de noviembre de 1948. Es que Dios ya tomó en cuenta todos los detalles. Tú nunca tienes que estar lleno de duda, inquietudes y miedos. Porque la voluntad de Dios es increíble. Ahora, mira, abren sus Biblias ahí, porque sí voy a usar la Biblia. No piense que nomás estoy hablando en voz alta. Ahí en Primera de Juan, y se refiere a este grupo que él llama los padres. No se refiere a hombres que están casados, que tienen hijos. Se refiere a esas personas. Puede ser que una de las personas tenía 18 años de edad. Puede ser que otros tenían 21 años y otros 30 y otros 40. Qué sé yo. Pero caían bajo ese título que se llamaba padres. Esas personas que calificaban espiritualmente bajo el título padres eran personas
que viendo nomás su rostro, todo el mundo se daba cuenta que eran personas que caminaban con Dios. Eran personas que reflejaban la gloria del Todopoderoso. Eran personas que todo el mundo se daba cuenta que habían tomado tiempo para hablar con su Dios. Y Juan le llama a ese grupo padres. Pero así como en todas las vidas y todas las pruebas de nuestras vidas, a veces Dios permite que Satanás empieza a tentarnos, le da permiso para agarrarnos del cuello y nos sacuda el mundo, la carne y el diablo. Y si no tenemos raíces fuertes en la palabra de Dios, va a empezar a llegar las inquietudes y los miedos y las dudas. Y Dios permite estas cosas no para hacernos débiles, no, permite esas cosas para hacernos más fuertes. Ahora, con todo esto en mente, fíjese ahí en el capítulo 2 de Primera de Juan, y fíjense ahí con su servidor, al capítulo 2, y dice Juan ahí en el versículo 15, le dice a esos tres grupos. Bueno, los voy a mencionar rápido, empezando con el versículo 12. Dice Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora se refiere a los tres grupos del versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense lo que Juan le está diciendo a esos tres grupos. Dice: no améis al mundo. La palabra traducida aquí, que en español es mundo y en inglés es world, es la palabra griega que se traduce en español que llamamos cosmos. Y esa es la palabra griega, cosmos. No améis al cosmos. En otras maneras, la palabra cosmos quiere decir: no debes enamorarte con el sistema de este mundo, el sistema de la oscuridad, el sistema de perversidad, el sistema de error, el sistema del diablo. En ninguna forma debes enamorarte con ese sistema. Y fíjese que la carne, el mundo y el diablo también tienen una voluntad para su vida, así como Dios la tiene. Y fíjese que el sistema del cosmos tiene un mensaje mundano, tiene una música mundana, tiene un método perverso y tiene una moda de vestir terrible. Esa es la razón que la iglesia, Dios le dio en la Biblia instrucciones, precisiones o de precisión a los apóstoles, a la iglesia. Y nos dice de qué predicar y nos dice de todos los temas. Porque miren, hermanos, tenemos cuatro cosas: tenemos el mensaje, tenemos la música, tenemos el método y tenemos la moda. Mira, piensen conmigo un momento. Yo sé que es difícil para los jóvenes pensar hoy día, porque una vez cuando yo dije, cuando yo era joven había discos. Ellos ¿y eso qué es? Porque pues ellos son de la generación de DVD, CD, y ellos ni saben qué es un disco. Cuando yo era niño había discos de 33 y 78, eran discos de plástico, pero hoy jóvenes, esta generación ni sabe qué es un disco. Son de la generación de CD, DVD y no saben nada más. Y hasta algunos me han dicho a mí: eres de la era de la antigüedad, pastor.
Pero fíjese qué interesante, que el cosmos sabe muy bien que tú puedes tener buen mensaje bíblico, buena música bíblica, puedes tener métodos correctos, pero si tu moda, si tú te vistes mundanamente, echas a perder el mensaje, echas a perder la música, echas a perder el método. Puedes tener buena música en tu iglesia, puedes tener buenos métodos y buena moda, pero si tienes mensajes que no sirven para nada, echa a perder los otros tres. Puedes tener buenos métodos, buena moda, buenos mensajes, buena música, pero si tienes métodos que contradicen la palabra de Dios, echas a perder todo. Esa es la razón que dice Juan: no améis al mundo, no dobles la rodilla al mensaje mundano, no dobles la rodilla a la música que va a podrir tu alma, no dobles la rodilla al método antibíblico, y no te vistes como una ramera y un loco y un tonto. Mire, hermanas, las amo, pero quiero decirles algo: si no están de venta, no demuestres el producto. Si no están de venta, no demuestres el producto. En otra manera, vístate como cristiana. ¿Por qué? Porque el mensaje, la música, el método y la moda, todo está amarrado aquí. Y fíjese cómo él termina este capítulo. O termina el pensamiento. El pensamiento termina en el versículo 17. Dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y después él llega a una conclusión. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace ¿qué? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la razón, joven, esa es la razón, adulto, esa es la razón, mis queridos hermanos. Es importantísimo que sepamos y hagamos la voluntad de Dios. Mira, hay algunos, al alcance de mi voz esta tarde, hay algunos que no tienen ninguna idea lo que yo me refiero cuando digo la palabra voluntad de Dios. Si no tienes ninguna idea qué es la voluntad de Dios para tu vida, no la vas a hacer, ¿verdad? Hay otros aquí que saben que es la voluntad de Dios para tu vida y no la haces. Y hay poca gente que sabe la voluntad de Dios y la hace. Este mensaje es tan importante, no es porque yo lo estoy predicando, no, en ninguna manera. Es importante, es porque lo que enseña la Biblia. Nunca vas a ser feliz, nunca te vas a casar con el hombre de tus sueños. Nunca te vas a casar con la mujer de tus sueños, porque si el mundo ha tocado el mensaje y la música y el método y la moda, no vas a querer lo que Dios quiere para tu vida, tú vas a desear lo que tú quieres para tu vida. Hicieron un encuesto con los jóvenes y pusieron ahí, ¿qué quieres tú en una mujer? Hablando de los varones, y casi la mayoría de ellos pusieron ahí: quiero casarme con una mujer con un cuerpazo. Pero los cuerpazos se acaban. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa es la razón que no podemos pensar mundanamente. No podemos pensar como piensa el mundo. Tenemos que pensar, jóvenes y adultos, bíblicamente. Porque así Dios piensa. Mira cómo piensa Dios. Mira, vayan conmigo a Isaías 59. Nomás para darle una pista cómo Dios piensa. Ahí estamos. Isaías, a ver si lo encuentra. Yo sé que está aquí. Tengo una nueva Biblia y muchas veces no encuentro el pasaje porque en mi Biblia vieja ya sabía dónde estaba todo.
Ahí donde, a ver, pastor, ayúdame. Ahí creo que es el 58. Déjame ver. Isaías, vamos al 57, ahí vamos uno por uno. Ahí donde dice en ese capítulo que el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. Ok. Nomás lo estaba probando a ustedes para ver si de veras conocían la Biblia. Fíjese lo que dice ahí. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi qué. Así será mi qué. Mira, aquí está la palabra de Dios. Y si tú quieres saber la palabra de Dios, necesitas meter la nariz en la Biblia. Mira, hermanos, yo soy un gran aficionado a Facebook. 200%, no 100%, 200% soy aficionado de Facebook. Put your face in the book. Put your face in the book. Tú estabas pensando de internet, ¿verdad? Tú estabas pensando, no me refiero a ese Facebook. Hablo yo, pon tu cara en la Biblia. Put your face in the book. Así vas a saber los pensamientos de Dios. Así vas a saber cómo Dios habla, cómo Dios piensa, cómo Dios mueve, cómo Dios hace las cosas. Y dice Juan el apóstol, y el mundo y la carne pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puedes tener 9 años de edad, puedes tener 20 años de edad, puedes tener 30 años de edad, puedes tener 50 años de edad, puedes tener 80 años de edad, qué sé yo. Y puedes caminar con confianza, nunca te vas a llenar de duda, siempre vas a andar con confianza, vas a tener esa ternura, esa compasión para ganar las almas perdidas, vas a tener un deseo de venir a la iglesia, vas a tener un deseo fuerte para leer la palabra de Dios, vas a tener un deseo para hacer la preciosa, bendita voluntad de Dios para tu vida. Porque ese es el deseo que Dios va a poner en tu corazón. Esa es la razón que es importantísimo que sepamos y que hagamos la preciosa, bendita voluntad de Dios. Ahora, voy a describir qué es la voluntad de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Porque el apóstol Pablo no se queda atrás. Él nos enseña y describe la voluntad de Dios. Dice el capítulo 12 y el primer versículo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo. Ahí está la palabra cosmos otra vez, nada más aquí está traducida siglo. En Juan está traducido mundo, pero es la misma palabra. Se dice, no conforméis, no debes enamorarte con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Con qué piensas? ¿Con este órgano que se llama cerebro o este órgano que se llama corazón? ¿Cuál de esos dos piensas? Pues con el cerebro. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjese lo que está diciendo el apóstol. No somos lo que pensamos que somos, pero lo que pensamos, eso somos. You're not what you think you are, but what you think you are. Mira, piénsalo un momento.
No somos lo que pensamos que somos, pero lo que tú y yo dedicamos a pensar, eso somos. Esa es la razón que el apóstol Pablo dice en Filipenses: todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que es un buen informe. ¿En esto qué? ¿En esto qué? Pensar que esas cosas puras y limpias dominen nuestra manera de pensar. Porque nos vamos a dedicar a hacer esas cosas. Esa es la razón que yo no me junto con 20 misioneros amargados. Yo no me junto con 7 predicadores llenos de odio. Después un ratito yo voy a ser como ellos. ¿Sí me entienden o no? Y dice el apóstol: si tú de veras quieres definir, si tú de veras quieres saber qué es la voluntad de Dios, entonces tu manera de pensar tiene que ser transformado. Porque eso es lo que quiere decir la palabra, y ese es el significado de la palabra arrepentimiento. Quiere decir cambio de pensar. ¿Cómo vas a pensar correctamente si no piensas como dice la Biblia como debemos pensar? ¿Sí me entienden o no? Pero dice el apóstol ahí que si empezamos a pensar correctamente, dice: para que comprobéis cuál sea, y usa 3 palabras para describir la voluntad de Dios. La primera dice que es buena. Mira, la voluntad de Dios es buena, no es mala, es buena. ¿Cuántos padres quieren buenas cosas para sus hijos? Yo no sé de usted, pero yo voy a levantar hasta el pie. Yo quiero que mis hijos vivan mejor vida que su servidor. Pero saber y hacer la voluntad de Dios no nada más es una buena idea, es buena. Y después dice el apóstol que es que agradable. Dice el escritor a Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es que imposible que agradar a Dios. Dios no está impresionado con nuestro dinero, cuentas bancarias, cuántas casas tenemos. No me malentiendan, esas cosas no son malas. Pero Dios está impresionado con ese individuo, con esa familia, con esa iglesia que quiere hacer las cosas por fe. Que da su dinero por fe, da sus hijos por fe, da sus nietos por fe, vive por fe, porque esa es la única cosa que agrada a Dios. No es la palanca, no es el contacto, no es el dinero. El que mueve la iglesia es cuando se cae sobre sus rodillas y busca a saber y hacer la voluntad de Dios. Entonces, aún Pablo usa la misma palabra aquí en el primer versículo del capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y ¿qué? Agradable. Si tú quieres y si yo quiero agradar a Dios, tenemos que ser personas de fe. Ahora, fíjese lo que dice Pablo, lo que es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, y después dice que es ¿qué? Perfecta. Déjame hacerle una pregunta: ¿puedes mejorar perfección? ¿Puedes mejorar perfección? ¿Sí o no? En ninguna manera. Si es perfecto, es perfecto. Yo no sé de usted, pero eso me animó a mí. Oiga, yo tengo que estar haciendo la voluntad de Dios, porque es perfecta. Mira, me dio la mujer perfecta para mí. Esa mujer me tiene vivo, como bien. Soy diabético. Si no como correctamente, hubiera muerto hace 10 años. Estuviera ya casado con un hombre responsable esta vez. Pero en realidad ella me dice las cosas por mi propio bien, no para hacerme un daño. Eso quiere decir que esa mujer me ama, ¿sí o no? Fíjese, hermanos, no puedes mejorar perfección. Y fíjese lo que es la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ese es precisamente que es tan importante que sepamos y hagamos la voluntad de Dios, porque es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, por lo último,
les quiero enseñar cómo encontrar la voluntad de Dios. Ya hablamos de la voluntad de Dios. Ahora te voy a enseñar cómo encontrar la voluntad de Dios. Mira, cierren sus Biblias porque voy a platicarle unos 8 minutos y terminamos. Dios es un Dios de precisión, así como en el capítulo 39 de Éxodo no era preciso en la lectura, no era de precisión como Él quería el templo, el santuario, ¿sí o no? El lugar santísimo no era preciso, claro que era preciso. Y Dios es un Dios de preciso. Mira qué exacto es el Señor. Puso la planeta Tierra aquí y 93 millones de millas está otro planeta que se llama el Sol. 93 million miles away, 93 millones de millas. Si pudiéramos viajar la velocidad de luz, la velocidad de luz es 186 mil millas por segundo, o más que 300,000 kilómetros por segundo. La luz viaja 186,000 miles per second. Esa es la velocidad de luz. Si pudiéramos volar 186 mil millas por segundo, dejando el sol, tomaríamos nada más 10 minutos para pegar the atmosphere de la planeta Tierra, volando a 186 mil millas por segundo. Dicen los científicos, los inteligentes, los intelectuales, fíjese, que si la planeta Tierra estuviera una milla más lejos, 1.6 kilómetros, 1.6 o una milla más lejos del Sol, se congelaría todo lo que estaba en el mundo. Si estuviéramos una milla más cerca al Sol, se quemaría todo, no sostenía vida. No es Dios, es un Dios de precisión. No es un Dios de precisión. La puso exactamente donde tenía que estar. No le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar y ya. Él puso los límites. Un Dios de precisión. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios no hace errores. He doesn't make mistakes. Él no tiene duda. Mira, hermanos, cuando yo vivo y hago la voluntad de Dios, lo hago con gusto, lo hago con cariño, lo hago con amor y no me canso. Pero tú tratas de vivir como te pega la gana. Tú tratas de hacer lo que te agrada. Y te vas a perder, te vas a echar a perder. You're going to perish, como dice Juan 3:16. Te vas a echar a perder. Vas a ser una manzana podrida. Tienes la presentación de una manzana, pero has perdido tu calidad porque te has hecho a perder. Hay una de 3 formas en cómo podemos encontrar la voluntad de Dios. En primer lugar, puedes encontrar la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Esa es la razón que es importante leer tu Biblia todos los días. Esa es la razón que es importante venir a la iglesia, porque el pastor va a exponer, va a predicar, va a enseñar la palabra de Dios. Y si tú faltas un culto, puede ser que ese domingo Él iba a tratar una gran duda que tú tenías, y por no estar ahí vas a seguir patinando, vas a seguir resbalándote, porque no vas a saber lo que dice la Biblia sobre este tema que tú necesitabas entender y saber. Dios te va a enseñar la voluntad de Él a través de la exposición, a través de la enseñanza, a través de la lectura de la palabra de Dios. Esa es una forma en cómo vas a encontrar la voluntad de Dios. Otra forma en cómo vas a encontrar la voluntad de Dios es hacer y obedecer el Espíritu de Dios. Mira lo que hagamos cuando el Espíritu de Dios nos habla y nos resistimos. No. Quiero que tú prediques. No. Señor, llame a otro. Soy tartamudo. No puedo yo hablar bien. Mira, hermanos, aunque no lo crean, una de las razones que yo pensé que Dios se había equivocado cuando Él me salvó. No, yo sé que Él no se equivocó cuando me salvó, pero una semana después, cuando me llamó a predicar, yo sabía que Dios se había equivocado. ¿Sabe por qué? Porque era tartamudo. Yo era tartamudo. Yo cuando veía a la gente le quería decir buenos días,
O les quería decir, ¿cómo está usted? O, how are you? Pero como era tartamudo, y yo decía, ja, 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 y tomaba como un minuto, y la gente se burlaba de mí. Y dije, Señor, ¿cómo te atreves a llamarme a predicar? Y Dios me dijo un día, ¿quién hizo tu lengua? Tú, Señor. ¿Qué instrucciones le di a Moisés? ¿Que tomara la culebra de la cabeza o de la cola? Pues de la cola, Señor. Mira, hermanos, si vas a recoger una serpiente, no la tomes de la cola, porque te va a morder. Y Dios le dio instrucciones a Moisés que la tomara de la ¿qué? De la cola, no de la cabeza. Y dije yo, de la cola, Señor. ¿Quién hizo tu lengua? Tu Señor. No pienses, señor Alfaro, que yo no puedo tomar esa lengua y cortar las ligaduras de esa lengua y hacerle hablar como yo quiero que tú hables. No me dudes, hijo mío, no me dudes. No hay nada que yo no puedo hacer. Mira, hay una cosa que Dios no puede hacer y no puede fallar. Dios no falla. Fíjate que acabo de decirles, hay una cosa que Dios no puede hacer y ese es fallar. Dios no falla. Tenemos que terminar esa tontería y niñería de dar puros pretextos a Dios. Cuando el Espíritu de Dios te está hablando, no te resistes, porque estás resistiendo de hacer la bendita, preciosa voluntad de Dios para tu vida. Entonces, fíjese, vas a saber la voluntad de Dios a través del Espíritu de Dios. Él te va a guiar en toda la verdad. Eso es lo que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Creo que es el capítulo 16. Dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Y la tercera vez, y la tercera forma en cómo Dios te va a enseñar su voluntad es, escúcheme bien, hay un libro en el Antiguo Testamento que tiene el nombre de una mujer. Y en ese libro de una mujer ni se menciona ni una vez, ni se menciona una vez el nombre de Dios. Pero vemos ahí Dios cerrando puertas, Dios abriendo puertas, Dios subiendo la cortina, bajando la cortina. ¿A qué libro me refiero? El libro de Esther. Ni una vez se menciona el nombre de Dios en ese libro. Pero Dios, a través de circunstancias, cierra puertas, abre puertas. Porque Dios te puede enseñar su voluntad a través de las circunstancias. Fíjese. Cuando yo me fui a estudiar a la universidad, yo no tenía dinero. I'm 66 years old. El 12 de septiembre, si Dios me permite, voy a cumplir 66 años. Pues hace 57 años, el 12 de septiembre, va a ser 57 años que fui salvo. Hace 57 años no existía educación cristiana. No existía. Había muchas escuelas como West Coast, Crown College, International Baptist College. Muchas de esas escuelas ni existían. Digo, ni los pastores, muchos de ellos todavía eran chavalitos, eran niños, ni existían esos colegios todavía. Y yo no tenía dinero. Y Dios me dice, un llamado a predicar es un llamado para prepararte. Vete a la escuela. Pero Señor, no tengo dinero. Pero. Y yo decía, but God. Y Dios me dio una lección de la gramática. Don't give me that subordinating y coordinating subjunction, but. No me digas pero a mí, porque el banco del cielo jamás ha declarado quiebra. Tú vete porque estoy enviándote. Yo me encargo cuando llegan las cuentas. Yo me encargo. Pues me fui. Dije, Señor, ok.
I was foolish enough, escuchen bien, I was foolish enough to believe God. 4 años después, la universidad me debía mi dinero. Crucé ese día de graduación. Pastor, pase, pastor. Y cuando me dieron ese diploma, ese día, cuando el presidente me dio ese diploma y me dio congratulations y me dio un abrazo y me fui a sentar, vi la diploma, pastor. Y fui a mi cajón y puse la diploma ahí y cerré el cajón. ¿Sabe por qué? Esa diploma no pertenecía a mí. ¿Quién pagó las cuentas? ¿Quién pagó las cuentas milagrosamente? Mes tras mes, año tras año. ¿Quién me salvó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me cuidó? ¿Quién me sostuvo? That diploma belongs to God. Me faltaba sabiduría, ni podía hacer el trabajo académico. Y le dije, Señor, recibí una carta del presidente, no tengo the smarts, no soy intelectual, no puedo hacer el trabajo. Y Dios me dijo, pídame sabiduría. Pero no me digas pero a mí, pídame sabiduría. Pues Señor, en Santiago dice que si te hace falta, pídele a Dios, no al pastor, no a la iglesia, pídele a Dios sabiduría. Dije, Señor, deme sabiduría, Señor, deme sabiduría. Y así ha sido esta vida cristiana por 56 años. No nada más me gradué, unos años después saqué una maestría y después un loco que se llama Mike Casillas me tiró un doctorado. Y todos esos títulos los tengo en un cajón. Porque ¿saben por qué? Porque esos títulos no son míos, hermanos. Tengo un montón de reconocimientos ahí en mi oficina. Debo ponerlos en la pared. Nunca los pongo en la pared. ¿Saben por qué? Porque esos títulos no son míos. Pertenecen a Dios. No me malentienda. No me malentienda. Yo no estoy contra que pastores pongan sus títulos en sus oficinas y sus reconocimientos. Yo no tengo nada contra eso. En ninguna manera. But I know better. I know where my bread is spread. Yo sé quién pone jalea en mi pan. Yo sé que todo viene de Dios. Mira cómo Dios te puede enseñar su voluntad. ¿Qué pretexto estás dando tú? No tengo dinero, que soy de Honduras, que soy de Costa Rica, que soy de Nicaragua, que soy de México. ¿Qué pretexto estás dando tú? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida y estás lavado por la sangre de Cristo, lo que tú y yo tenemos que hacer es nada más la preciosa, bonita voluntad de Dios. Y Dios se cuidará de todo lo demás. Que Dios les bendiga. Hermano pastor. Amén.